Esta es la entrevista del día. Vamos a compartir ahora un testimonio que gentilmente nos enviaba a través de WhatsApp, que fuera nuestra compañera de trabajo aquí en la radio y que ya hace muchos años, 12 en total, que reside en España, cómo está viviendo precisamente toda esta situación y un poco también a modo de ejemplo de todo lo que nos queda por delante también para transitar. Cuáles son algunas de las recomendaciones, algunas de las situaciones, desde el detalle más mínimo de lo cotidiano hasta lo más grande y datos concretos y certeros de lo que se va conociendo minuto a minuto. Mabel Díaz, vecina de Santa Rosa de Calamuchita y ya hace 12 años que reside en el País Vasco, así que vamos a escuchar, justamente la saludamos, le decimos hola Mabel, ¿qué tal? Hola Noé, y lo que les queda todavía que recién empiezan. Acá estamos en el pico máximo de, que no sé si hemos llegado todavía, pero estaba mirando un informe hoy que a la misma fecha en China, transcurridos los días desde que empezó, comparado con España, ellos tenían unos 400 fallecidos y aquí hay el doble. Por lo cual, acá el virus se extendió muchísimo más rápido, dicen que es una cepa diferente, que no es tan mortal, pero que se pasa de persona en persona más fácilmente, por eso no hay ni Dios en las calles. Yo estoy trabajando desde casa, acabo de hacer la liquidación mandándolo por correo, un poco así a mano ancha, nos están bajando los objetivos del mes de abril. La cuota del monotributo que pagamos nosotros, pues ya sabes que yo soy autónoma, como se llama acá, aparentemente no nos la van a cobrar, pero bueno, de todas maneras, yo si no produzco no cobro. Y así un montón de gente que está trabajando en relación de dependencia, como una tienda de ropa, un negocio de chuches, está todo cerrado. Lo único que se abre son los supermercados, que eso es otro tema, porque la gente hace una cola de puta madre manteniendo las distancias, pero yo no sé qué tanto tienen que comprar. Y otros están encerrados acá como locos. Las farmacias te dije y los estancos donde venden tabaco. Así que te digo, yo desde hace una semana que no salgo ni para Dios. Y Unai sí, porque le han reducido la jornada, entra a las 8 y sale a las 2, ya no va en el horario partido, entonces cuando vuelve trae alguna cosa que haga falta, si nos hace falta alguna cosa, y si no, no hace colas ni nada, ya iremos otro día. Y yo no sé, tendré que salir a lo mejor el lunes para ir a hacer unos pagos que tengo que hacer al banco, porque hay que hacerlo. No lo puedo hacer online, a ver si lo puedo hacer de otra manera. Pero la situación está jodida. Lógicamente, la gente está quedándose en casa. Yo ahora, de todas maneras, estando en casa todo el día, cosa que antes no hacía, estoy viendo que hay muchos que bajan y vienen por la escalera y las vecinas le dicen, ¿a dónde va usted? No, es que ¿por qué no se quedan en casa? Bueno, se van a armar unas hostias barbacas, pero bueno. El asunto es que veo un poco de traqueteo, pero la gente normalmente está en sus casas. Es lo que hay. Es lo que hay y esperemos que allá, que ya lo han agarrado antes que aquí a tiempo y que han puesto las medidas de quédate en casa mucho más pronto de lo que lo pusieron acá en España. Esperemos que todos lo hagan caso y que no circulen ni se vayan de vacaciones ni nada por el estilo. Porque acá los frenaron todos en los límites de Vizcaya a Cantabria y a muchos los hacían volver a sus casas. Multas de hasta 300 euros a los que van de a dos en el coche también. Si es una emergencia que tenés que llevar a un niño a un punto de encuentro o un enfermo, lo que sea, tiene que ir en el asiento de atrás. Y como esas miles de cosas. Pero bueno, recién me acabo de estar estirando un poco porque te juro que estoy todo el día metida acá y estoy como un gato encerrado, hija. Ustedes, bueno, ya veo más o menos porque me entero por mis hermanas cómo están, pero imagínate que veo que los periodistas tienen que salir a trabajar, no les queda otra. Pero bueno, también eso se podría evitar, porque acá sale uno, estoy acá en pleno centro de Madrid, mire, no hay nadie. Bueno, váyase a su casa, ya sabemos que no hay nadie. Pero bueno, están de esos imponderables también. Yo vivo en Santurtzi, en Euskadi, País Vasco, hace ya 12 años. Y el aislamiento llegó como llegó en toda España, desde ya el fin de semana anterior,
Pero bueno, efectivamente al principio tuvieron un poco de manga ancha a la hora de ir avisando a la gente que no estuviera por las calles y demás, pero ahora ya está muy estricto y ya se multa a los que están por la calle hasta 600.000 euros de multa. En el caso de que pongas en peligro la alerta sanitaria, que es lo que se ha declarado aquí en España. Dentro de la lista de los más afectados, más del 75%, casi un 80% son de Madrid, el resto en todas las provincias. Es decir, la mayoría de los fallecidos también por consiguiente han sido en Madrid. Ayer falleció por coronavirus una enfermera de Osakidecha, que es el servicio sanitario del País Vasco, pero bueno, es un caso entre muchísimos otros. La mayoría de los fallecidos, por supuesto, son gente mayor, pero también hay gente como los que están trabajando en sanidad que están afectados. Lo que pasa que normalmente si no hay una dolencia previa, aparentemente el virus no mata a las personas. Pero aquí en general se pusieron todas las comunidades autonómicas de acuerdo con el Estado Nacional y se está llevando adelante todo esto en conjunto, unidos, como dice el presidente, que está saliendo él y el ministro de Salud a cada momento a explicar y a contestar las respuestas de las preguntas de los periodistas que se hacen vía telemática. Lo que sí es verdad que España es uno de los países que más duramente ha aplicado el tema de la alarma sanitaria. Hay desabastecimiento, por supuesto, porque todos los países están necesitando mascarillas, respiradores y todo el material sanitario, por lo cual, por supuesto, hay quejas de escasez, pero esto es inevitable. En los próximos días dicen que se van a ir intentando recuperar de esta escasez, pero esto, por supuesto, es una demanda mundial. Aquí en España, te repito, es uno de los países, si no el que más duramente ha aplicado la medida de control, con el objetivo principal de erradicar el virus en un tercer plazo, porque el primero sería bajar la curva de contagios, el segundo plazo sería estabilizarlo o anularlo y el tercero ya eliminarlo, y esto nos va a llevar un poquito más de un mes y pico, pero en general las medidas son muy drásticas porque lógicamente el contagio es muy muy grande. Lo que pasa es que aquí hay muchos vuelos con conexión y por eso el virus ha entrado muy fácilmente con Italia, con Francia y otros países del norte, que a lo mejor Noruega, por decirte un ejemplo, a lo mejor no tiene tantos contagiados, que si lo sacas en estadísticas con respecto a la población no es tampoco poco lo que se ha contagiado, pero al no tener tanto movimiento de aeropuertos no han tenido otros países tanto problema como ha tenido España, que es tan cosmopolita y que recibe gente de todo el mundo permanentemente. De hecho, ya se han repartido más de 1,5 millones de equipos de protección que no dan abasto. Hay residencias de ancianos, ya sabes que aquí en Europa la población mayor es cada vez más, y hay residencias de ancianos donde se han muerto mucha gente en un solo día, 12 o 13 personas, porque no se puede controlar a todos, y estamos hablando solo de coronavirus. Imagínate que también en algunos lugares han suspendido operaciones de primera necesidad, porque no se pueden, porque no hay camas, y de hecho también se han habilitado algunos hoteles como hoteles hospitales, porque por supuesto como está prohibido terminantemente desplazarse, irse de vacaciones o demás, algunos hoteleros han cedido sus establecimientos para que allí se instalen puestos hospitalarios. Es decir, esto todavía se espera que haya más contagios. Todavía no ha llegado a su punto máximo y se espera que haya más fallecidos, lógicamente, pero lógicamente también se está tratando de limitar todo eso porque la vacuna, como dicen, somos nosotros. Si nosotros no nos desplazamos, si no hacemos que el virus se
desplace por el aire entre unos y otros, tratando de minimizar las visitas a los supermercados, a lo que está abierto, que ya te digo, son supermercados, farmacias, estancos y alguna otra cosa de primera necesidad. Entonces esa es la única manera de que se frene el virus. Pero claro, hay que hacer lo que hay que hacer, quedarse en casa, en todo el mundo. Es la condición sin la cual no vamos a poder luchar contra esta pandemia. Acá en España los últimos datos son de 19.900 y pico de contagiados, casi 20.000, 1.002 fallecidos. También hay que decir que hay 1.000 y pico de personas que se han recuperado, pero la curva va en ascenso, es decir, lo peor todavía no llegó. Por ejemplo, en China, lo peor fue la semana pasada y hoy ya están muchísimo mejor. Es decir, hay que llegar a ese pico máximo para poder mejorar. Y esto se logra simplemente no saliendo de casa. Así lo lograron los chinos, así se puede lograr, evitando el contacto con cualquier cosa cuando salimos, porque muchos pensamos, uy, ¿qué voy a hacer yo si yo estoy bien? A lo mejor somos portadores, no lo sabemos y podemos trasladarlo simplemente tocando algo en el supermercado. Y una persona que es más vulnerable y coge o recoge ese elemento, lo puede llevar a casa. Por eso, evitar salir. Si hay una persona que es la que va a hacer siempre las compras, que sea siempre la misma, cuando vuelve de casa, limpiarse bien el calzado, desinfectarlo, dejarlo fuera, lavar la ropa. Esas son las formas que podemos hacer para evitar el contagio, porque parece hasta absurdo, pero es así. Es la única manera, no teniendo contacto entre las personas y ni entre las cosas que tocan las personas. Es nuestra única manera de poder colaborar en esto. Y respetando, por supuesto, que hay un montón de gente que obligatoriamente tiene que estar fuera, como las enfermeras o las personas que están ligadas a la sanidad o de los servicios básicos, porque ellos sí o sí tienen que estar y tienen que estar bien y sanos. Por eso, evitemos salir. No vayamos a ninguna parte, que porque nos vayamos al aire libre no estamos exentos de que nos vaya a pasar alguna cosa o que vayamos a producir un contagio a otra persona. Entonces, parece absurdo, repito, pero hay que quedarse en casa sí o sí, que esto es la única manera que tenemos de evitar que se desplace o que vaya mayor el contagio. Así escuchábamos, ¿no? Bueno, sumamente atentos y agradecidos a Mabel Díaz. Ahí ya estábamos escuchando, decíamos, en la oficina de Santa Rosa de Calamuchita, pero es que ya hace 12 años que reside en España, precisamente en el País Vasco, y allí comentaba, ¿no? Detalle a detalle de algunas de las cuestiones, decíamos, desde lo cotidiano, desde lo diario, y que hay que modificar, hay que rever, ¿no? Hay que cambiar ese chip mental también y simplemente reducido en su amplio concepto de quédate en casa. Esta fue la entrevista del día.